Me acuerdo perfectamente del sonido. Era un crujido seco, como de algo que se rompe por dentro, y ya no se puede volver a encajar. Jenna me miró con esos ojos fríos, como si no llevara a su nieto en el vientre, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en el pasillo. «No hay lugar para ti aquí, Beverly», me dijo con esa voz dulce que solo usaba para cortar de raíz cualquier esperanza. Habíamos llegado hacía apenas unas horas. Matthew, mi hijo, mi único hijo, había descargado mis cajas sin decir mucho. «Estás en casa», murmuró, y luego desapareció al trabajo como si le urgiera soltarme. Yo aún sostenía la taza con margaritas azules que traje de mi casa, esa que vendí para ayudarlo, tras su mal paso con aquella empresa. Mi hogar de toda la vida, lleno de las risas de mi difunto esposo y los cumpleaños de Matthew, ahora era solo una transferencia bancaria. Y esa taza, ese pequeño fragmento de mi mundo anterior, me temblaba en las manos. «¿Cómo que no hay lugar?», pregunté, no por incredulidad, sino por pura necesidad de oír una explicación que no destrozara mi corazón por completo. Jenna alzó una ceja, como si le molestara que yo no captara el guión. «No esperábamos que te quedaras, Beverly. Solo era por unos días. Mientras encontrábamos un lugar más adecuado para tus necesidades. Matthew dijo que estarías mejor con cuidado profesional. Ya te hicimos una cita. Mañana te llevan». No supe si fue el tono clínico, la palabra llevar como si fuera equipaje, o la certeza en su rostro. Pero algo dentro de mí se hundió. No lloré. No me permití ese lujo. Me senté en el borde del sofá, con la taza en el regazo, mientras el aire alrededor se volvía pesado y denso como sopa fría. «¿Matthew está de acuerdo con esto?», musité. Ella no respondió. Solo se giró y salió de la sala, dejándome con el murmullo lejano del lavavajillas y el eco de mis pensamientos. Me quedé allí un rato largo, sin moverme, observando el reflejo del atardecer en la ventana. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Al amanecer siguiente, una enfermera de voz amable y sonrisa hueca me recogió en una furgoneta blanca. No hubo despedida. Matthew no estaba. Jenna salió un instante, dijo «Cuídate», y cerró la puerta detrás de mí como quien cierra un armario olvidado. El lugar era limpio. Eso fue lo primero que noté. Impecable sí, pero sin alma. Me asignaron una habitación con una ventana pequeña, una cama con barandillas y una silla de ruedas por si la necesitaba. Yo no la necesitaba. Coloqué mi taza con margaritas en la repisa junto a la ventana. Y esa noche, mientras el pasillo resonaba con televisores encendidos y suspiros ajenos, comprendí algo con una claridad feroz. Matthew nunca pensó que me mudaba con ellos. Solo necesitaba mi casa, mi dinero, y ahora que lo tenía, me abandonó. Pero también entendí algo más, esa taza que temblaba en mis manos, esa que sobrevivió a la mudanza, al desprecio, al silencio, ahora era mi ancla. Y si él pensaba que podía sacarme de su vida sin consecuencias, estaba equivocado. Muy equivocado. Porque aunque me metieron en este lugar sin preguntar, aún me quedaba una cosa. Mi nombre. Y yo, Beverly Jean Wallace, viuda de un buen carpintero, madre de un ingrato, no iba a desaparecer en silencio. «¿Siempre tendrás una habitación con nosotros, mamá?», eso fue lo que me dijo. En esa misma voz que usaba cuando era niño y se metía en líos, suave, redonda, con un dejo de pena que te ablanda los huesos. Me lo dijo tomando mis manos, allí mismo, en el porche de mi antigua casa, justo antes de firmar los papeles de venta. Yo dudaba, claro que sí. ¿Cómo no iba a dudar, después de 47 años bajo ese techo? Pero entonces él me miró con los ojos enrojecidos, la frente tensa, y dijo: «No quiero que te preocupes nunca más, has trabajado demasiado. Es hora de que te cuiden». Es hora de que te cuiden. Qué frase más cruel, ahora que lo pienso, porque no era un ofrecimiento, era un anzuelo. Volver a vivir con mi hijo me pareció simbólico. Como cerrar el círculo. Yo lo crié sola, después de que Harold, mi esposo, carpintero de manos nobles y risa fácil, muriera de un infarto justo después de arreglarle el techo a la señora DeWitt. Matthew tenía 14 años, yo 43. Desde entonces no paré de trabajar, ni de rezar, ni de ahorrar. Y cuando por fin, él logró su primer ascenso en la empresa, sentí que esa victoria era mía también. Bendita sea. ¿Cómo no lo iba a creer,
si yo me sentaba a coser en las madrugadas para pagarle la universidad. Por eso, cuando me pidió ayuda después de aquel negocio fallido, una franquicia de cafés orgánicos, según recuerdo, no lo pensé tanto como debería. Vendí la casa. No porque él me presionara directamente, sino porque era mi hijo, y el corazón de una madre a veces se vuelve demasiado blando para su propio bien. En el hogar de ancianos, las horas pasaban como una película mal editada. Ruido, silencio, ruido. Algunas enfermeras eran dulces, otras parecían estar cumpliendo condena. No recibía visitas. Ninguna. Mis llamadas, cuando tenía permiso para usar el teléfono, iban directo al buzón. Una tarde, me armé con acento agudo de valor y llamé a Gail. Gail, mi vecina de toda la vida, la que me traía sopa de calabaza cada octubre, y me tejía guantes cuando veía que los míos se deshilachaban. Su voz sonó fuerte, clara, con ese tono de mujer que no tolera sandeces. ¿Dónde estás, Beverly? ¿Qué está pasando? Le conté entre suspiros lo básico. Que Matthew había dicho que era por mi salud, que era algo temporal. Ella no dijo nada por un momento. Luego murmuró: ¿y qué hay de tus cosas? ¿Tus libros? ¿Tu colcha tejida? ¿Tus fotos? Me miré las manos. Llevaba un suéter beige, con una etiqueta mal cortada. No era mío. Nada aquí lo era. Gail hizo una pausa breve. Luego, con la calma más peligrosa que he escuchado, dijo: déjamelo a mí. Y colgó. No lloré ese día. No podía. No todavía. Pero mientras me acomodaba en la cama con esa sábana que olía a desinfectante barato, sentí una chispa. Una pequeñita. Algo que no era esperanza ni consuelo. Pero sí el primer indicio de que quizá, solo quizá, yo no estaba tan sola como Matthew creía. La televisión sonaba bajito en el pasillo. Siempre había un canal de concursos, o esas novelas donde todo el mundo gritaba y nadie se escuchaba. Yo me había acostumbrado al ritmo de ese sitio. Las pastillas a las 8, el desayuno tibio, los saludos por compromiso. Pero ese jueves, algo cambió. Gail apareció por la puerta, como si el tiempo no pasara por ella. Su abrigo de lana, el que usaba desde que su Harold se fue al cielo, estaba bien abrochado, y traía su bolso tejido, ese que decía que nadie podía abrir sin su permiso. Se acercó a mí sin sonreír del todo. ¿Cómo estás, querida? No le respondí con palabras. Me limité a tomarle la mano. Esa mano firme que olía a jabón neutro y a determinación. Nos quedamos así unos segundos, en silencio. Ella fue la primera en soltar. Te traje algo, dijo, y sacó de su bolso una cajita envuelta en papel periódico. Encontré esto en una venta de garaje. Me recordó a ti. Era una pequeña figura de cerámica. Una maestra con una manzana en la mano. Nada del otro mundo, pero al verla sentí un hueco en el pecho. Porque así me recordaba Matthew de niña. Con amor, con respeto, con ternura. Gracias, le dije con un hilo de voz. Pasamos un rato hablando de tonterías, de las vecinas, del jardín abandonado de mi antigua casa. Gail me observaba con una mezcla de cariño y algo más. Algo que no supe identificar hasta que, con voz baja, preguntó: ¿dónde están tus cosas, Bev? Miré alrededor. La habitación era impersonal, neutral, como una caja de cartón recién abierta. No sé, murmuré. Las empacaron. Jenna dijo que me las traerían después. Gail frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en el suéter que llevaba puesto. Uno de esos genéricos, con el logo de la residencia cosido en el cuello. Ese no es tuyo, afirmó. Tú nunca usarías algo así. Yo bajé la mirada. Todo lo mío se quedó allá. No me dejaron ni elegir qué empacar. No dijo nada. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia el jardín. Luego se volvió hacia mí. Déjame ver qué puedo averiguar. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Sentía que las paredes se cerraban, como si mi mundo se hiciera más pequeño con cada minuto. A la mañana siguiente, una enfermera, la amable, la de rizos rubios, me susurró mientras me entregaba la bandeja del desayuno. Tu amiga vino muy preocupada. Dijo que volvería. Me gustó. Es, como tú. Sonreí sin querer. Más tarde,
Mientras hojeaba una revista vieja con las manos temblorosas por el café de la mañana, vi pasar a Gale por la ventana. Su paso era firme, casi decidido. Entró por la puerta principal como si fuera dueña del lugar. Me levanté torpemente y la esperé en la sala común. ¿Y bien?, le pregunté apenas se acercó. Ella se sentó despacio, sacó su teléfono y me lo mostró. Una captura de pantalla. Reconocí mi vajilla, mi lámpara de lectura, mi juego de tazas inglesas, todo publicado en un grupo de Facebook. Venta de bienes de señora fallecida. Leyó en voz alta. Me quedé helada. ¿Fallecida? Asintió con una amargura que le endurecía las comisuras de los labios. Matthew puso todo a la venta. Ni siquiera se molestó en avisar. Y eso no es lo peor. Me miró con ojos afilados, de esos que no perdonan. Compró otra casa. Y no para ti, Bev. Para los padres de Jenna. Ese fue el momento exacto en que sentí que algo dentro de mí dejaba de romperse, y empezaba a endurecerse. ¿Qué acabas de decir?, le pregunté a Gale, aunque ya sabía que había oído bien. Me lo repitió sin adornos, como quien arranca una curita de golpe. Tu casa, Beverly, la vendieron, y con ese dinero compraron otra. Para los padres de Jenna. Me apoyé en la mesa, sintiendo que me fallaban las rodillas. Mi casa, la de Harold, la que olía a cera de madera y a sopa los domingos, ¿ahora era de ellos? ¿Y Matthew?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. ¿Firmó los papeles?, confirmó Gale. Él gestionó todo. Usó su poder como apoderado. Me llevó un momento recordarlo. Ese formulario del hospital, cuando estuve con neumonía el año pasado. Matthew insistió tanto. Es solo por precaución, mamá, para que no tengan que molestarte si pasa algo. Y yo, bendita tonta, firmé. Gale seguía hablando, pero yo apenas oía. Solo veía en mi mente el porche donde Harold me pidió matrimonio, la cocina donde colgaban los dibujos de Matthew, los rosales que planté con mis propias manos. Y ahora todo eso pertenecía a Susan y Frank, los padres de Jenna, que ni siquiera sabían pronunciar bien mi nombre. ¿Estás segura?, murmuré. Gale asintió. Sacó otra foto de su bolso. Una captura de una publicación reciente. Nuevo hogar para los Harris. Bienvenida al vecindario. Allí estaban en mi jardín, con una cinta roja y un ramo de flores. Tragué saliva con esfuerzo. ¿Y mis cosas? Matthew las puso como parte del lote. Algunas las vendieron por separado. Otras, quién sabe. Me llevé la mano al pecho, como buscando algo que ya no estaba. No era solo el valor de las cosas. Era que, de alguna forma me habían borrado. Como si nunca hubiera vivido allí. Como si yo fuera una nota al pie en la historia de otra familia. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Gale, ya sabiendo que esa pregunta sería el principio de algo. Me quedé en silencio. ¿Qué quieres hacer tú?, insistió. La miré. Firme, amorosa, presente. Y entonces lo supe. Quiero saber qué más me quitaron, dije. Y si puedo, quiero quitárselos yo, con la ley en la mano. Gale sonrió con esa mezcla de ironía y ternura que siempre la ha definido. Entonces conozco a la persona perfecta para ti. Y así fue como me habló de Robert. Un defensor de los derechos de personas mayores, de esos que no se callan ante una injusticia, aunque tengan todo en contra. Es de confianza, me dijo. Viene a la iglesia desde hace años. Ayudó a la señora Wells cuando su sobrina le vació la cuenta sin permiso. Lo sentí como un suspiro de esperanza. No grande, no ruidoso, pero real. Llámalo, le dije. Pero no le digas todo. Aún no. Esa noche dormí con la taza de margaritas entre las manos. Como si abrazarla pudiera detener el derrumbe que sentía por dentro. Pero no lloré. No más. Ahora tenía una meta. Una razón. Y por primera vez desde que entré a ese lugar sin ventanas, sentí que no estaba sola. La habitación olía a desinfectante y humedad estancada. Me ardían los ojos. No sabía si por la falta de sueño o por todo lo que acababa de saber. Gale ya se había ido, dejándome un beso en la frente y una promesa. Vuelvo en 2 días con Robert. No podía esperar. Ese mismo atardecer, mientras el cielo se apagaba detrás de la cortina beige, le pedí a la enfermera joven, la amable, de acento dominicano y risa honesta, si podía usar la sala de computadoras. Me miró con extrañeza pero accedió.
Solo unos minutos, señora Beverly. Está libre. Era un cuartito estrecho, con 2 escritorios y una computadora vieja, de esas que hacen ruido al arrancar. Me senté, sentí el crujido del asiento bajo mi peso, y me acomodé como si fuera a escribirle una carta al pasado. Tecleé la dirección de mi antigua casa. Los dedos me temblaban. Y ahí estaba. Mi hogar. Mi santuario. En la pantalla, bajo una etiqueta elegante. Casa completamente renovada, unidad de lujo en el corazón del vecindario. Fotos brillantes, con ángulos perfectos. Mi sala, pintada de blanco moderno, con muebles minimalistas. La cocina de Harold, convertida en una isla de mármol. Le habían arrancado el alma. El anuncio decía, ideal para ejecutivos de alto nivel. Había botellas de vino en la repisa, luces LED, y en la chimenea, ya no estaban mis retratos, estaban velas caras. Todo era blanco y gris. Frío. Como si quisieran borrar cualquier rastro de que ahí vivió una maestra, un carpintero, y un niño con rodillas raspadas. Me llevé la mano al estómago. Sentí arcadas de indignación. Pero no iba a llorar. No más. Leí más abajo. Renta mensual. $4.200. Tragué en seco. Cerré la página y abrí Facebook, como me enseñó mi sobrina hace años. Tecleé venta de bienes Beverly Wallace, y ahí estaban. Mis alfombras. Mi cómoda. Incluso los libros de mi biblioteca. Vendidos, regalados, subastados. Casi todo se había ido. Pero lo peor fue la foto del patio. Esa donde planté margaritas con Harold cuando cumplimos 25 años de casados. Lo recuerdo como si fuera ayer, él con la tierra en las uñas, yo con las manos cubiertas de guantes verdes. Reímos tanto ese día. Y ahora ese rincón tenía una piscina de plástico y sillas de diseñador. Entonces me di cuenta. No solo me habían sacado de mi casa. Me habían borrado. Salí de esa sala como en trance. No sentí el frío del pasillo, ni el saludo de la recepcionista. Solo quería regresar a mi habitación y cerrar la puerta. Me senté en la cama, miré mi taza de margaritas en la repisa, y decidí. Abrí el cuaderno de notas que me habían dado al llegar, ese con el logo del centro impreso al frente. En la primera hoja escribí con letras grandes, Día 1, me robaron mi historia. Y empecé a escribir, cada detalle, cada conversación, cada lágrima que no derramé. No por venganza, por memoria. Porque si me iban a sacar de mi vida, entonces yo me iba a asegurar de que esa vida quedara registrada, letra por letra. Y ese fue el primer paso para recuperar lo que me habían quitado. 2 días después, mientras las demás residentes hacían yoga sentadas en círculo, yo estaba en la sala de visitas, apretando el borde de mi taza con tanta fuerza que el calor me calaba las palmas. Él llegó con puntualidad inglesa. Robert. Era más joven de lo que esperaba, quizás 40 y tantos, con una camisa arrugada y una mochila gastada al hombro. Nada de traje ni maletín de cuero. Pero su mirada era firme. Era de esas personas que te observan como si quisieran escuchar todo lo que aún no has dicho. Señora Wallace, me saludó, extendiéndome la mano. Es un honor. Yo solo asentí y le indiqué la silla frente a mí. Gail se había adelantado a contarle algo, pero Robert no vino con ideas formadas. Abrió una libreta de anillas y me pidió, con una voz suave pero sin condescendencia. ¿Me cuenta usted todo desde el principio? Lo hice. Sin llanto. Sin pausa. Desde el momento en que Matthew vino con esos ojos de preocupación, hasta el día que Jenna me dejó en la puerta de esta residencia como si fuera un paquete mal entregado. Le mostré los papeles de la venta, que por suerte tenía guardados en mi bolso aún. Le conté sobre el poder notarial firmado en el hospital. Eso es lo que necesito ver con calma, dijo apuntando con su bolígrafo. Su expresión no era de escándalo ni de sorpresa, era concentración pura, como si cada línea de esa historia encajara con muchas otras que ya había escuchado. ¿Cree que fue ilegal? Pregunté, sin saber si deseaba un sí o un no. Tal vez no ilegal, respondió. Pero éticamente, esto es basura. Si manipuló su consentimiento en el hospital, si se aprovechó de su estado, tenemos algo. Yo asentí, aunque la palabra algo me sonó insuficiente. No tengo dónde volver. Susurré.
Mi casa ya no es mía. Robert me miró con una seriedad que me estremeció. La casa puede estar en otro nombre, pero usted no ha desaparecido, señora Wallace. Y si su hijo cree que puede reescribir su historia, se equivoca de siglo. No supe si reír o llorar. ¿Y ahora qué sigue? Ahora investigo los registros de propiedad. Quiero ver fechas, firmas, flujos de dinero. Y mientras tanto, si me permite, quiero que empiece a escribir cada cosa que recuerde. Conversaciones, fechas, hasta detalles que le parezcan tontos. Todo sirve. Le mostré mi cuaderno. Ya iba por la página 5. Empecé hace 3 noches. No he parado desde entonces. Él sonrió. Fue una sonrisa chiquita, pero real. Eso es lo que nos va a dar fuerza, Beverly. Su voz escrita. Se despidió con una inclinación de cabeza. Y antes de irse, dijo, no prometo que todo vuelva a como era, pero prometo que nadie más va a hablar por usted sin su permiso. Cuando se fue, sentí algo extraño. No era alegría. Era como si me hubiera quitado un abrigo mojado que llevaba encima sin darme cuenta. No estaba sola. Y eso, en mi situación, ya era una forma de resistencia. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí en la portada. Esta es mi casa ahora. Página por página. Robert volvió una semana después, con ojeras marcadas y una carpeta azul bajo el brazo. Lo noté al instante. Había descubierto algo. Se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre la mesa y me miró como si lo que estaba por decir fuera a doler. Y dolió. Matthew usó el poder notarial que firmó usted en el hospital el año pasado para vender la casa. Pausa. Y para transferirse el control de todas sus cuentas bancarias. Me quedé en silencio. Mi garganta se secó como si tuviera ceniza adentro. ¿Y eso fue legal? Robert exhaló lento, como si llevara días ensayando esa respuesta. Legal, sí, pero lo firmó estando internada, con medicamentos, sin asesoría legal, y no lo usó para ayudarla, lo usó para beneficiarse él. Me llevé la mano al pecho. Mi anillo de viuda tintineó contra el crucifijo de mi collar. Sentí náuseas. Literalmente. Recordé ese día en el hospital. La fiebre, los tubos, la enfermera que me decía, tranquila señora Wallace, solo es por precaución. Matthew apareció con flores y una carpeta. Me habló bajito. Me hizo reír un poco. Luego sacó un bolígrafo. Firma aquí, mamá. Solo es para proteger tus decisiones, en caso de que pase algo. No me explicó nada. Yo, medio dormida, firmé sin ver. Confiando. Y con eso, le di las llaves de mi vida. ¿Qué más hiciste, Matthew? Murmuré para mí misma. Robert abrió la carpeta. Mostró un extracto bancario. Mi cuenta, la que usaba para los gastos básicos, tenía apenas $320. El resto, se había desvanecido semanas después de la venta de la casa. ¿A dónde fue el dinero? Pagos a una constructora, dijo Robert. Y luego, una transferencia a una cuenta conjunta entre Matthew y Jenna. Me dolía la cabeza, literalmente. Es decir, me vaciaron. Robert asintió. Y todo con su firma. Me quedé mirando la hoja con mi nombre escrito en tinta azul. Esa curva en la W era mía. La había hecho yo. Con mi propia mano. Con la fe de una madre que aún creía que su hijo la vería como algo más que una cuenta bancaria con patas. ¿Puedo pelear esto? Robert me miró sin evasivas. Sí, pero tomará tiempo. Y no será fácil. Yo respiré hondo. No me importa. No me importa el dinero, ni la casa. Me importa que sepan lo que han hecho. Que dejen de caminar por ahí como si fueran héroes por cuidar de su madre. Él asintió. Entonces pelearemos. Me recosté en la silla, cansada hasta los huesos. Pero en ese momento supe que algo había cambiado. Ya no era la mujer que firmó ese papel en una cama de hospital. Era otra. Una que había abierto los ojos. Esa noche, agregué una página más al cuaderno. La titulé El día que abrí los ojos. Y escribí. Lo que me hicieron no fue solo una traición. Fue un robo con guantes blancos, envuelto en palabras dulces y promesas vacías. Pero ya no los creo. Ya no me enredo en sus excusas. He visto lo que son capaces de hacer, y ahora, van a ver lo que yo también soy capaz. Fue una tarde cualquiera, de esas donde el tiempo se alarga como un chicle viejo. Estaba bordando en mi rincón,
con hilo rojo sobre una servilleta de tela que había tomado prestada del comedor. Me gustaba hacer eso, coser frases que escuchaba. Esa vez, bordaba. Las madres también se cansan. Una enfermera nueva, alta, con un moño impecable, entró con la bandeja de medicinas. «¿Cómo sigue hoy, señora Harris?», me dijo, sin mirarme. Se me heló la sangre. «¿Perdón?». Ella parpadeó, confundida. «Oh, disculpe. Me equivoqué. Confundí su habitación. La señora Harris está en la habitación de la esquina, la que tiene vista al jardín». Sonrió, como si nada. «Tiene visitas todo el tiempo. Gente muy elegante. Harris. El apellido de Jenna». Sentí que el corazón me latía en las sienes. Dijo: «Señora Harris, ¿quién es?». La enfermera revisó su tabla digital. «Ah, sí. Edith Harris. Ingresó hace poco». Bajó la voz. «Vino de una casa preciosa, según los papeles. La mudanza fue gestionada por su hija. Una tal Jenna Matthews, creo». La cabeza me daba vueltas. Me levanté despacio, con las piernas entumecidas, y caminé hasta el pasillo. Desde mi puerta, podía ver la otra habitación al fondo. Puerta entreabierta, flores frescas sobre la cómoda, una radio sonando bajito. No era un cuarto estándar como el mío. Era una suite. ¿Ella vive aquí?, pregunté, casi sin aire. «No, solo de paso. Mientras terminan de acondicionar su nueva casa». Me dijo que la están decorando a su gusto. No pude decir nada más. La enfermera se fue, y yo me quedé ahí, apoyada en el marco de la puerta, sintiendo como mi mundo volvía a moverse. Edith Harris estaba a punto de mudarse a la casa que yo pagué, a la casa que vendieron como reliquia familiar para financiar el futuro de otros. Corrí hasta mi habitación. Abrí el cuaderno y busqué una hoja nueva. Día 14. Confirmado. La casa no fue para Matthew. Fue para ella. Y escribí todo. Con cada palabra, con cada trazo, me sentía más lúcida, más viva. Luego llamé a Gail. Su voz sonó afilada al otro lado de la línea. «¿Qué pasó?». «Está aquí», le dije. «La mamá de Jenna. En esta residencia. Dicen que es temporal, mientras terminan de preparar su nueva casa». Gail guardó silencio unos segundos. «¿Y tú pagaste esa casa, cierto?». «Sí». «Entonces vamos a hacer que cada centavo les pese». Esa noche, antes de dormir, pasé por la puerta de Edith Harris. No hice nada. Solo me quedé ahí un segundo, observando. Y pensé, ¿se sentirá orgullosa de vivir en un hogar robado? Volví a mi cuarto, encendí la lámpara tenue, y volví a bordar. Cambié la frase. Ahora decía, las madres también despiertan. Robert llegó 2 días después con un brillo distinto en los ojos. Se notaba en su forma de andar, en cómo sacó los papeles de su mochila sin perder tiempo en cortesías. «Encontré lo que necesitábamos», me dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa con un leve golpe. Yo estaba lista. Me senté derecha, con el cuaderno en el regazo y mi taza de margaritas a un lado, como un talismán silencioso. «Días antes de que Matthew cerrara la venta de tu casa», comenzó Robert, «Jenna y sus padres firmaron como coprestatarios en un préstamo hipotecario, para una casa nueva». Mi corazón latía lento, como si cada golpe anunciara algo irreversible. ¿Y eso qué significa legalmente? Significa que ya sabían que el dinero estaba en camino, que la venta de tu casa no era por necesidad como alegaron, sino una estrategia. Usaron tu firma, tu historia, y tu silencio para financiar otra vida que no incluía a ti. Abrí el cuaderno, escribí la fecha con una letra más grande que de costumbre. Día 19, usaron mi silencio como moneda. ¿Esto es suficiente para iniciar acciones? Robert asintió despacio. Estamos cerca. No es un delito directo, pero sí se puede argumentar coerción, abuso de confianza, y manipulación indebida del poder notarial. Todo suma. Entonces saqué lo que yo también había preparado. He escrito todo, Robert. Cada palabra, cada gesto, cada frase. Tengo 3 semanas de registro. Incluso lo que Jenna dijo la noche que me dejó aquí. Él tomó el cuaderno con respeto. Lo hojeó con acento agudo con delicadeza, como quien explora un testamento sagrado. «Esto vale oro», murmuró.
Más que eso, vale verdad. Cerró el cuaderno y me miró con intensidad. Quiero que empecemos a mover las piezas, Beverly. No solo para recuperar lo tuyo, sino para que esta gente sepa que no todas las madres se mueren en silencio. Una emoción inesperada se me subió a la garganta. No era rabia. Era algo más profundo. Dignidad quizás. Estoy lista, dije, pero quiero hacerlo bien. No escándalo. No venganza. Claridad, completó él. Justicia. Y asentí. Los días siguientes fueron de orden y estrategia. Robert compiló los documentos, el poder notarial, los movimientos bancarios, la transacción de la casa, la hipoteca nueva. Todo encajaba con la precisión de un rompecabezas armado por manos pacientes. Yo, por mi parte, escribía. Me levantaba temprano, me preparaba mi café instantáneo y escribía. Cada escena, cada nombre y cada fecha. Porque sabía que, tarde o temprano, alguien iba a intentar negar lo que pasó. Y yo estaría lista. Una tarde, mientras escribía en el comedor común, una residente se me acercó. ¿Qué escribe tanto, Beverly? La miré con una media sonrisa. Mi testimonio. Para que no me vuelvan a silenciar. Ella asintió, sin entender del todo, pero con respeto. Y en esa misma página, anoté algo que aún me arde al leerlo. No quiero castigo. Quiero que aprendan lo que se siente perder algo irreemplazable. Como yo lo perdí. Gail me llamó un viernes al atardecer. Su voz temblaba, pero no de miedo. De ese tipo de emoción que se parece al triunfo, mezclado con rabia contenida. Beverly, me dijo. Lo tengo. No sabes lo que acabo de escuchar. Yo estaba en la sala común, tejiendo otra de mis frases bordadas. Esa tarde escribía. Todo se ve más claro desde abajo. ¿Qué tienes? A Jenna. Hablando. Y no precisamente como la nuera modelo. Me enderecé. ¿Dónde? En una fiesta. Anoche. Fue en casa de los Wilkins. Ya sabes, los del Club Rotario. Yo estaba ayudando a servir, voluntaria, claro, y vi a Jenna en el patio trasero, con una copa en la mano, rodeada de gente. No me vio. Pero yo sí la vi. Y lo escuché. Hizo una pausa. ¿Qué dijo? Gail se aclaró la garganta y reprodujo el audio desde su teléfono. La calidad no era perfecta, pero su voz se distinguía como un cuchillo bien afilado. ¡Ay, por fin nos deshicimos de la vieja! Estaba ocupando espacio, energía, todo. Ahora, al fin la casa está en manos que la saben aprovechar. Un murmullo de aprobación se oyó detrás. Otra voz, quizás de una amiga, rió. ¿Pero qué le dijiste? ¿Cómo lograste que se fuera tan tranquila? Fácil. Le dije que era por su salud. Que necesitaba cuidados especiales. Y la dejamos ahí. ¿Qué iba a hacer? ¿Protestar? Apenas sabía lo que firmaba cuando nos dio todo. Gail detuvo la grabación. Yo me quedé quieta. Tan quieta que el aire a mi alrededor parecía haberse congelado. Pero por dentro, oh, por dentro, mi corazón palpitaba como si quisiera salirse por la boca. La tengo, dije en voz baja. ¿La tienes?, confirmó Gail. ¿Puedes compartirla con Robert? Ya se la mandé. Dijo que esto es dinamita. Cerré los ojos. Por un momento me vi a mí misma, el día que Jenna me dejó en esa entrada, con mi maleta mal cerrada y mi taza envuelta en una toalla de cocina. Y ahora todo salía a la luz. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije a Gail, con la voz quebrada pero firme. Que yo pensé que me iban a extrañar. Gail guardó silencio. Yo también lo pensé, Bev. Pero ahora ya no importa. Porque la verdad ya no está solo en tu cuaderno. Está en su propia voz. Esa noche dormí sin pastillas. Me acosté tarde, releyendo mis notas, ordenando las fechas. Sentí algo que hacía mucho no sentía. Poder. No el tipo de poder que controla a otros. No. Era un poder más silencioso. El de alguien que ya no teme ser vista. Que no se esconde. Al día siguiente, Robert vino en persona. Traía la grabación, el cuaderno y un sobre con los primeros documentos legales para presentar la denuncia formal. Vamos a proceder, Beverly, me dijo, sin dramatismos. Estás a punto de recuperar tu voz. Y ellos,
de perder la suya. Yo asentí, sin temblor. Y por primera vez, sentí que mi historia, esa que quisieron silenciar, borrar, vender, estaba por hablar por mí. Pasaron 3 días después de la grabación. Días largos, de aire espeso, en los que cada vez que sonaba el teléfono de la residencia, yo miraba con un hilo de esperanza. ¿Y si era Matthew? ¿Y si por fin llamaba para decir que todo fue un error? Pero no. Nunca lo fue. El jueves por la mañana después del desayuno, me senté frente al ventanal del comedor común. La luz caía como seda sobre la mesa, y mis manos, que alguna vez tejieron bufandas para ese hijo, ahora solo sostenían un lápiz. Miré mi cuaderno. El margen superior decía: Día 26. Ya no lo espero. Respiré profundo, cerré el cuaderno con fuerza y me levanté. Esa misma tarde, le pedí a Robert que viniera. No por más papeles, no por otra estrategia. Estoy lista para cortar el último hilo, le dije. Él me observó con respeto, sin decir una palabra. Yo sabía que él entendía lo que eso significaba. Quiero sacar mi nombre de todo lo que tenga que ver con Matthew, y quiero transferir lo que me queda a alguien que no me vea como una carga. Robert asintió lentamente. Podemos mover tus fondos a un fideicomiso. Tú decides quién accede, cuándo y cómo. Nadie podrá tocar un centavo sin tu permiso. Hazlo, dije sin dudar. ¿Y Matthew? Lo miré con una calma que no conocía en mí. Él ya decidió. Yo solo lo confirmo. Esa noche escribí una carta. No una que pensara enviar. Solo para mí. La titulé: La carta que nunca abrirá. Matthew, te esperé. Incluso después de todo. Pensé que quizás el arrepentimiento llegaría con la distancia. Que te asomarías por esta puerta, aunque sea con vergüenza. Pero no viniste. No llamaste. No escribiste. Así que, por última vez, te libero de la madre que no supiste cuidar. No me debes nada. Porque lo que me robaste, ya no te pertenece. Ahora soy yo quien decide a quién darle lo que construí. Y no serás tú. Cuando terminé, sentí un peso salir de mi pecho. Al día siguiente, firmé el documento con Robert. Transferimos mis activos al fideicomiso. Y en él, dejé fuera a Matthew. Completamente. Incluí a mi sobrina de Vermont. La única que me mandaba postales cada diciembre, aunque no supiera si las leía. Incluí una donación para el centro de mujeres de mi barrio, donde enseñé a leer a decenas de madres solteras. Y dejé un pequeño fondo reservado para Gail, por servicios emocionales prestados con café, coraje y lengua afilada. Robert me entregó una copia y dijo: a partir de ahora, nadie podrá usarte como excusa para su ambición. Yo sonreí. Entonces ya no soy la víctima de esta historia. Soy su autora. Esa noche bordé una nueva frase. Ya no lo espero. Y eso me libera. Tras firmar el fideicomiso, algo cambió en mí. No era visible. No era un corte de pelo ni una ropa nueva. Era algo más profundo. Una ligereza. Como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Robert me sugirió buscar un nuevo lugar donde vivir. Pero no una institución. Una casa. Un hogar. Le dije que lo pensaría. La decisión la tomé esa misma tarde. Recibí una llamada de Lila, mi sobrina. Hija de mi hermana menor. La misma que me mandaba fotos de sus hijos pegando calabazas y corriendo por la nieve. Tía Bev, ¿es verdad que estás en una residencia? Su voz sonaba entre preocupada y sorprendida. Gail me escribió. Dijo que estabas bien, pero... Le conté, con la voz medida, lo básico. No quería lágrimas ni lástima. Quiero que vengas a vivir con nosotros, me dijo sin rodeos. No para cuidarte, tía. Para tenerte cerca. Para sentarnos a leer como antes. Para que les cuentes historias a mis niños. Me quedé callada. No por duda, sino porque sentí que el alma se me deslizaba hacia un lugar cálido. ¿Hay un porche con sillas? Pregunté. Hay uno con mecedoras, respondió ella. Y tazas de cerámica que no combinan. Sonreí. Esa noche empaqué todo lo que me pertenecía. Que no era mucho. Mi cuaderno, la taza de margaritas, un álbum viejo y la servilleta con la frase bordada: ya no lo espero. No avisé a nadie. Solo dejé una nota con mi nombre en la recepción. Gracias por el techo.
Ahora regreso a mi vida. Gale fue quien me llevó a la estación. Tenía los ojos húmedos pero la voz firme. Estás haciendo lo correcto, me dijo. Salir de aquí antes de que te vuelvas un fantasma. Yo le apreté la mano. Nunca fui un fantasma, Gale. Solo me habían desenfocado. Al llegar a la estación, antes de subir al tren, Gale me dio un sobre. No lo abras hasta estar instalada. Lo guardé sin preguntar. El tren partió. A través de la ventana, vi cómo la ciudad se encogía. Sentí que me deshacía de un peso ancestral, como si cada kilómetro me devolviera un poco más de mí. Lila me recibió con un abrazo tan apretado que me crujieron los hombros. Los niños, tímidos al principio, no tardaron en arrastrarme a su mundo de plastilina y galletas desparejas. Me mostraron mi cuarto, con una manta floreada, una lámpara antigua y una mesita con un portarretrato vacío. Para lo que quieras poner, me dijo Lila. Esa noche abrí el sobre de Gale. Dentro había una sola hoja, doblada con precisión quirúrgica. En ella una copia del anuncio de mi casa vieja, casa vendida, ocupada. Y un post-it con la letra de Gale que decía: el pasado tiene dueños nuevos. Pero tú ya no perteneces allí. Bienvenida de vuelta. Me acosté con esa nota en la mesita, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. En sueños, Harold me sonrió desde su banco de carpintería. Y yo por fin le sonreí de vuelta. Matthew recibió la carta un lunes por la mañana, justo cuando salía de su flamante camioneta, con el portafolio de cuero que siempre llevaba demasiado apretado, como si dentro llevara secretos que solo él podía manejar. Era un sobre sin remite. Solo su nombre, en letra firme y negra. Robert lo había enviado por correo certificado. Dentro, una notificación formal. La revocación completa de su poder notarial. La transferencia de todos mis activos a un fideicomiso del cual él quedaba expresamente excluido. Y una declaración de inicio de procedimiento legal por coerción y abuso de confianza contra un adulto mayor. Me lo imaginé abriéndolo quizá en la cocina de su casa nueva, esa que nunca me invitó a conocer, mientras Jenna preparaba su café sin azúcar. Me imaginé cómo su rostro, acostumbrado a controlar todo, se torcía poco a poco al leer cada línea. Y lo mejor fue imaginar el silencio que debió seguir. El verdadero pánico no grita, congela. Gale me llamó ese mismo día, sin contener la risa. ¿Te enteraste? Jenna está en modo control de daños. Ya borró sus redes. La casa que era de sus padres, ahora figura como propiedad de una sociedad a nombre de Matthew. Robert está investigando si usaron tu dinero como garantía de hipoteca. Si es así, se les viene una avalancha encima. Asentí con una calma que no reconocía como mía. No quiero su ruina, Gale. Entonces, ¿qué quieres? Miré por la ventana. Lila estaba en el jardín, podando las margaritas. Los niños jugaban a lanzarse hojas como si fueran mariposas. Me tocaba el pulgar artrítico sin pensar. Quiero que vivan sabiendo que no pudieron callarme. Que no ganaron. Esa noche Robert me llamó. Lo recibieron, dijo. Ya se comunicaron con un abogado. Pero el daño está hecho. Hay movimientos de dinero que no pueden explicar. ¿Y la grabación? Bueno, esa grabación vale oro. ¿Van a enfrentar cargos? Aún no lo sabemos. Pero su imagen, su reputación, su sacrificio de hijos ejemplares, está en ruinas. Colgué y me senté frente al portarretrato vacío. Saqué de mi cuaderno una foto. Matthew, de pequeño, en su primera bicicleta. Yo detrás, sujetándolo con fuerza por la cintura. Ambos riendo. La coloqué en el marco. No por nostalgia. Por recordatorio. Porque esa madre, la que sostuvo con amor y sin condiciones, ya no existe para él. La enterró el día que me dejó en esa residencia, sin una maleta completa. Y yo, como un fénix sin permiso, renací sin su nombre en mis papeles. Meses después, en una mañana serena de otoño, el cartero dejó un sobre amarillo en la entrada de la casa de Matthew y Jenna. Venía con el sello del IRS. Lo abrieron sin sospecha. Adentro, un aviso formal de auditoría federal sobre la transferencia de fondos de la señora Beverly Wallace a entidades vinculadas con la compra de una propiedad residencial. Se pedía explicación inmediata,
con documentos de respaldo. Había inconsistencias. Y había pruebas en video. Jenna gritó. Matthew, por primera vez en años, no tuvo una respuesta rápida. Intentaron llamar a Robert. A mi sobrina. A mí. Pero yo ya no respondía. En Maine, esa misma mañana, me encontraba en el jardín trasero de la casa de huéspedes. Mi nueva amiga, Nancy, una viuda de espíritu alegre y risa fácil, me había preparado té de frambuesa. Ambas leíamos en silencio, con las piernas cubiertas por mantas de lana y el rumor del mar de fondo. ¿Sabes qué me sorprende más de ti, Beverly? Me dijo sin apartar la vista de su libro. Que después de todo eso, no hables con odio. La miré y sonreí. El odio me habría atado a ellos para siempre. Ella asintió. Como quien reconoce una verdad que duele, pero libera. Tomé mi taza. La de margaritas. Le di un sorbo lento. Luego levanté la mirada hacia el horizonte, donde las olas jugaban con las piedras como si el mundo fuera simple o té. ¿Y qué extre? Pensé en ello. En todo lo que perdí. En lo que no volverá. En mi casa, en Harold, en la ilusión de que el amor de una madre basta. Nada, dije por fin. Extrañar es mirar hacia atrás con deseo. Y yo ya no deseo nada que venga de ellos. Esa tarde, subí una última foto a mi cuenta. Era simple, mi taza sobre la mesa, el mar al fondo, y la frase que bordé esa mañana sobre una servilleta blanca. Ser sola, es mejor que ser usada. No la acompañé con texto. No respondí comentarios, simplemente la dejé ahí, como una piedra firme en el camino, para quien la necesitara. Y cerré mi cuaderno por última vez. No porque la historia hubiera terminado, sino porque ahora por fin, empezaba la vida.